El texto de hoy, el capítulo 10 de Segunda de Samuel, nos muestra una reacción increíble en un sentido, pero realmente es una reacción, creo que yo, espiritualmente coherente por parte de un pueblo que es incrédulo, que básicamente está rechazando la compasión, la misericordia, la benevolencia del rey de Israel. En realidad, el capítulo 10 deberíamos verlo desde la perspectiva del capítulo 7, es decir, el capítulo 10 realmente empieza en el capítulo 7, lo que es como la culminación, parte de la misma historia. De hecho, el capítulo 11 está es como una especie de interludio dentro de lo que está pasando en el capítulo 10. Básicamente en el capítulo 7, el Señor, Jehová, Dios, hace un pacto con David. Es un pacto en el cual se le promete que básicamente un descendiente suyo va a levantarse en el trono de Israel y básicamente su descendiente va a establecer un reino que no tendrá fin. Claramente esa es una promesa que trasciende, digamos, el alcance de una vida humana, digamos, ¿no? Entonces, claramente esa promesa que Dios le hace a David tiene un componente tipológico, temporal, étnico, es decir, un descendiente tuyo, pero también tiene un aspecto teológico, tiene un aspecto espiritual que trasciende la promesa física. Ese reino que se va a establecer es un reino que no tendrá fin, un reino que no puede ser, por lo tanto, conmovido, un reino que no va a sufrir inestabilidad. De hecho, la historia de hoy nos muestra lo que siempre pasa en los reinos humanos. Cuando muere una persona y otra la va a suceder, ¿qué ocurre? Se genera una inestabilidad, ¿no? Es decir, no importa si es un sistema democrático como tenemos en la República Argentina, no importa si es una teocracia como la que existe en países islámicos como Bahrein o otros países de ese estilo, siempre que se produce una transición de poder son tiempos de turbulencia para esa nación. Pero la característica del reino con el que Dios le promete a David es justamente que es un reino sin transición, digamos. Es un reino que se va a establecer por siempre sobre todos los enemigos de Dios. Capítulo 7. En el capítulo 8, David sale y derrota a todos sus enemigos. A todos los enemigos, cumpliendo con la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Moisés. Es decir, luego del pacto viene la victoria. Y también en este sentido vemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, que Él derrota a todos sus enemigos en la cruz del Calvario. El Señor vence a la muerte, vence a Satanás y vence al pecado. Y luego de que, es decir, este David, que es una pequeña sombra de Cristo, vence a sus enemigos, después de haber hecho un pacto con Dios, vemos que David es un pequeño Cristo que nos muestra justamente a nuestro Señor, quien derrota a todos sus enemigos, previo a haber concertado un pacto de redención. En el capítulo 9, cuando David ya derrotó a todos sus enemigos, generalmente ocurre esto, que cuando hay un rey que se impone, luego de que había otro, lo que suele suceder es que empieza la cacería de los posibles aspirantes al trono. Es decir, empieza una cacería contra los herederos, contra todos aquellos que podrían en algún momento eventual disputar el poder. Se desata una cacería, generalmente pasa eso, siempre ha pasado eso. En el caso del rey David pasa lo contrario. David hace pacto en el capítulo 7 con Dios, en el capítulo 8 vence a todos sus enemigos y en el capítulo 9 va a mostrar misericordia a la casa rival, a la casa caída en desgracia. En vez de cazarlos, lo que va a hacer es mostrarles misericordia. Y nos muestra justamente también una pequeña imagen de lo que hizo Cristo luego de que venció en la cruz a Satanás, al pecado y a la muerte. Lo que hace, en vez de desatar una cacería contra todos los traidores, contra todos los pecadores, lo que hace el Señor Jesucristo básicamente es enviar a su siervo, de la misma manera que David envía a su siervo, a extender misericordia,
básicamente a predicar el Evangelio a todos aquellos que antes eran enemigos. Básicamente el Evangelio justamente es una extensión de la misericordia de Dios para aquellos que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, que básicamente esa es la condición natural de todo hombre. Nacemos enemistados hasta la muerte contra Dios y contra su Evangelio. En el capítulo 10, en el 9 entonces, se le brinda misericordia al heredero de la casa rival, que era Mefiboset. Era un hombre lisiado, era un hombre que estaba viviendo en un lugar horrible, era un lugar en el que no crecía pasto, se llamaba Lodebar. Entonces, es una parábola de lo que pasa con el Evangelio. Cuando uno no conoce a Cristo, está, por así decirlo, separado del pueblo de Dios, está separado de las promesas, está camino al infierno, y el Señor Jesucristo envía a sus siervos, que son aquellos que nos extienden la invitación y nos invitan a sentarnos a comer en la casa del Rey, en la mesa del Rey. Estás perdonado, tus pecados te han sido perdonados. Podés venir a disfrutar del banquete en la casa del Rey. Y obviamente que Mefiboset quedó sorprendido, pero él aceptó la invitación y fue hasta la casa del Rey y fue recibido como un hijo más en esa mesa. Y el capítulo 10 te muestra la otra cara. Hay gente que acepta la invitación, pero hay gente, y hay mucha más gente, muchísima más gente, que la rechaza. Y lo que vemos en el capítulo 10 es justamente esto. En el capítulo 9 vemos lo que pasa cuando el rey manda a sus siervos a hacer misericordia y la persona acepta la invitación. Se ve inmundo, sabe que no merece absolutamente nada y va con los siervos del rey esperando que el rey cumpla, porque también era común mentir y engañar, y justamente uno de los métodos para matar es básicamente la de tender una trampa con cosas que no son malas. Digamos, bueno, venía a comer a mi casa, venía a comer. Como cuando éramos chiquitos, éramos pequeños, ¿no? Y tu mamá te decía, pasá que no te voy a hacer nada, ¿no? Pasá que no te voy a hacer nada, y no pasaba y siempre te hacían algo, ¿viste? Bueno, acá, pero estamos viendo que era común ese tipo de desconfianza. En el capítulo 10, que es el de hoy, vemos justamente la respuesta opuesta. La misma situación, pueblos enemigos de Israel, se les hace una invitación de misericordia, pero rechazada. Y entonces esto nos va a mostrar, este texto, yo creo que dos aspectos importantes que podríamos tomar para la iglesia del día de hoy. Número uno, que podemos ver aquí, es que efectivamente el Evangelio es rechazado, y nos va a mostrar un poco la cronología de lo que hacen los impíos para rechazar el Evangelio, cómo se comportan cuando rechazan el Evangelio. Y lo segundo que podemos ver aquí es cuál es la actitud de los siervos del rey que llevan el Evangelio, ¿sí? Es decir, podríamos ver las consecuencias de rechazar el Evangelio, y por otro lado, otra cosa que podríamos ver en este texto es cuál es la actitud de los siervos que llevan el Evangelio, ¿sí? Aquellos que lo llevan y aquellos que lo rechazan. Uno de los eventos de la historia americana más importantes, más singulares, más significativos, es justamente, aunque no es un evento que nos atañe a los sudamericanos, pero sí que realmente lo fue, que es la guerra de secesión de los Estados Unidos. Esa guerra fue una guerra muy importante, porque Estados Unidos fue el único país que fue a la guerra por la esclavitud. Es decir, no hay otro país que haya ido a la guerra por este tema. Y básicamente casi se produce un desmembramiento literal de un país que había estado unificado. Un país que ya tenía una constitución, que ya tenía un presidente. Básicamente ocurre una guerra entre el norte industrial y el sur rural. Básicamente el sur rural se alimentaba principalmente de mano de obra esclava, pero no era una esclavitud como la de la antigüedad, era una esclavitud muchísimo peor, digamos. Era una esclavitud realmente horrible, absolutamente inhumana. Al presidente que le toca enfrentar ese tiempo tan turbulento fue justamente uno de los presidentes recordados por algunos aspectos de su fe cristiana y por otros aspectos de su carácter bondadoso y misericordioso, que fue Abraham Lincoln.
Y él especialmente es recordado justamente como él tenía dos el secretario de la Casa Blanca, básicamente el que filtraba todas las cartas. ¿Por qué? Porque el problema era que Abraham Lincoln solía ser demasiado condescendiente con aquellas personas que pedían misericordia para algún condenado. Es decir, bueno, el presidente solía indultar con bastante facilidad cuando venía una mujer, por ejemplo, angustiada para pedir que salvara a su hijo, que salvara a su esposo. Si Abraham Lincoln escuchaba que la historia era convincente y que había cierta injusticia, era probable que él indultara. Era muy probable que eso pasara. Entonces, los generales de él a veces trataban de no molestar al presidente con pequeñeces, digamos, para no hacerle llegar las cartas, porque podían encontrarse que él podía llegar a indultar. Y hay dos historias, justamente, una que cuenta que durante la guerra, un joven adolescente se alista como soldado en el ejército de la Unión, se enfrenta básicamente la Unión, que básicamente son los estados del norte, contra la Confederación, que son los estados del sur, los estados sureños. La bandera, no sé si la han visto alguna vez, la bandera roja con dos listones violetas, con dos listones azules y estrellas. Bueno, esa es la bandera confederada que se enfrentaba contra la Unión. Resulta que un adolescente del ejército de la Unión, es decir, del ejército del norte, del ejército que está liderando, vamos a decir, Abraham Lincoln como comandante en jefe, mintió sobre su edad y logró entrar, pero no estaba preparado para lo que le esperaba. Era demasiado joven. Por consiguiente, cuando se vio involucrado en el combate directo, por primera vez, se aterrorizó y huyó. Más tarde fue aprendido, arrestado, juzgado y declarado culpable de alta traición y de deserción, y condenado a muerte por fusilamiento. Es una de las peores cosas que a vos se te podía ocurrir. Era básicamente actuar cobardemente, era las peores cosas que a vos se te podía ocurrir. Es preferible que te mate un enemigo en batalla y no que te agarre tu propio ejército habiendo actuado cobardemente. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a un chico argentino que se alistó para aprender a hablar ruso, se fue a Rusia y resultó que terminó ahora peleando contra los ucranianos. Y él tiene que ir y pelear, no puede actuar cobardemente. Él no tiene nada que ver, fue a aprender ruso y termina involucrado, lo terminan captando y termina peleando para Putin, digamos, contra los ucranianos. Y él nunca en su vida agarró un arma, pero no puede ir para atrás. ¿Por qué? Porque básicamente puede llegar a ser reo de guerra. Entonces, este chico huyó, fue declarado culpable y condenado. Sus padres le escriben una carta al presidente Lincoln pidiendo clemencia para su hijo. Conmovido por la carta, el presidente exigió la presentación de los hechos y al comprender la situación anuló la pena de muerte y le concedió al adolescente un indulto presidencial completo. En su declaración oficial, explicando su acción, Lincoln escribe: a lo largo de los años he observado que no sirve de nada dispararle a un muchacho. En otra ocasión, unos meses después, cuando la guerra civil llegaba a su fin y era evidente que la causa de la Unión prevalecía, es decir, el norte termina ganando, alguien le pregunta al presidente Lincoln cómo trataría a los sureños una vez terminada la guerra. Respondió Lincoln: como si nunca hubieran ido, como si nunca se hubieran ido. Es decir, el reportero le pregunta qué va a hacer básicamente con todos los soldados que habían formado parte del ejército del sur, y él dice: ¿cuál fue el problema? El problema fue que ellos se quisieron secesionar, ellos se quisieron ir, separar, básicamente formar la Confederación de los Estados Unidos. Entonces Lincoln dice: ¿cómo lo vas a tratar? Como si ellos nunca se hubieran querido ir. Los voy a tratar porque básicamente es una guerra fratricida. Es una guerra fratricida. Como si nunca se hubieran querido ir. El interrogador protestó y le dijo: pero señor presidente, ¿no se supone que debemos destruir a nuestros enemigos? Lincoln respondió con calma, con una pregunta propia, y le dijo: ¿no destruimos a nuestros enemigos cuando los convertimos en nuestros amigos? Básicamente, esa es otra forma de destruir a tu enemigo, convertirlo en tu amigo. Podés aniquilarlo, pero también podés convertirlo en tu amigo, y si lo convertís en tu amigo, deja de ser tu enemigo. Y eso es básicamente lo que ofrece el Evangelio. Básicamente eso es lo que ofrece el Evangelio. Es derrotar a los enemigos, pero no aniquilándolos, sino básicamente haciéndolos hijos de Dios. Esa es la manera en la cual el Evangelio busca vencer y derrotar a todos sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Somos nosotros.
Cada uno de nosotros nace enemistado con Dios hasta la médula. Una de las primeras cosas que va a empezar a hacer mi hijo Felipe cuando empiece a hablar, probablemente va a ser mentir. Probablemente, ¿qué va a hacer? Y va a ser comportarse de manera egoísta con otros nenitos. Si yo llego a tener un segundo hijo, lo segundo que va a hacer es seguramente empezar a sentir envidia del bebé que acaba de nacer. Y siempre, ¿cómo puede ser que un nenito tan chiquito sienta envidia? Se enoje, si lo llevo, no lo voy a dejar solo, no vaya a hacer lo que podría llegar a hacerle. Entonces imagínense a qué punto el hombre nace enemistado con Dios, a qué punto el hombre nace pecador. Entonces el Evangelio, básicamente, lo que busca es cambiar esta condición del hombre de enemigo a amigo. Amigo, el Señor dijo, ya no los llamaré siervos, pues los llamaré amigos, hijos de Dios. Pero también hay otros que no quieren ser amigos de Dios, hay otros que no quieren ser hijos de Dios. Y entonces hay dos alternativas, o sos hijo de Dios o sos enemigo de Dios. Y si sos enemigo de Dios y querés permanecer de esa manera, tu fin es ser aniquilado. El fin de todos los impíos será no la aniquilación total. Ojalá muchos quisieran eso, ¿no? Pero no va a ser eso. Lo que va a ser una estancia eterna en el infierno, en el cual todos los terrores y todas las cosas horribles que alguna vez se imaginaron, las van a vivir de una manera eterna, permanente, perpetua. Toda la conciencia corrupta, todos los dolores de la conciencia por el mal que has hecho, va a ser absolutamente quitado. Y una de las cosas que busca el hombre a veces es tratar de olvidar, ¿no? ¿No han visto eso? Que la gente utiliza medicamentos, utiliza a veces bebidas, distintos tipos de cosas para no pensar. Dice, no quiero pensar, no quiero pensar. ¿Por qué no querés pensar? Y porque la conciencia obviamente atormenta. Dios ha puesto la conciencia para mostrar de manera constante y permanente todas aquellas cosas que sabés que hiciste mal. Ahora eso, que ahora tenemos de una manera imperfecta, va a ser completamente abierto para siempre. Va a ser totalmente despejada. Toda la maldad, todo el peso de la conciencia va a ser totalmente puesto sobre el pecador. Ahora, Dios no hace esto por casualidad. Dios hace esto justamente porque su misericordia primero fue rechazada. Y vamos a ver desde el versículo 1 al 5 la misericordia de Dios malinterpretada. Tengo 3 puntos para este texto, del versículo 1 al 5, la misericordia de Dios malinterpretada. Mi segunda división de este texto va del versículo 6 al 14, que es la misericordia de Dios rechazada. Primero es malinterpretada y después rechazada. Y la tercera división de mi texto va a ir desde el versículo 16 en adelante. Perdón, desde el versículo del 6 al 14, bien, dije del 1 al 5, del 6 al 14 y del 15 al 19. Del 15 al 19 serían mis 3 divisiones. Vamos a ver la primera, del 1 al 5. En el versículo 1 empieza este texto diciendo, después de esto, ¿qué sería después de esto? Bueno, después de haber hecho misericordia sobre la vida de Mefiboset. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Cuando vemos que la Biblia dice, después esto aconteció, sabemos que nada acontece por casualidad. Todo ocurre en el preciso momento que Dios lo determina. Absolutamente todo. Una de las cosas que yo siempre pienso cuando me pasa algo, cuando ocurre algo, es, yo lo primero que pienso es, a veces pienso en términos de la naturaleza, y pienso, ¿cuál sería una de las unidades más pequeñas de la materia? Son los átomos. Los átomos en estado puro. Y digo, un átomo del universo no se mueve sin que el Señor lo permita. Un átomo del universo decide absolutamente nada. Cuando pasa, ¿qué pasó? Absolutamente nada ocurre por casualidad. Un átomo del universo, un corazón, no late un segundo más si Dios no lo determina así. Es decir, un corazón, vos decís, pero está sana la persona, sí. Pero un corazón no va a latir un segundo más de lo que Dios lo ha determinado que ocurra.
Y así muchos pastores se han puesto en vivo. Entonces empieza de esta manera: aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Esta situación lo que va a hacer es, sacar afuera lo que había en el corazón de David. David, a pesar de que había derrotado a sus enemigos, su corazón y su alma estaba llena de misericordia. Él estaba dispuesto a hacer misericordia, ya había derrotado a sus enemigos, hizo misericordia a Mefiboset de la casa de Iván, y ahora va a hacer misericordia a quienes, a los extranjeros, El versículo 2, dijo David: yo haré misericordia con Hanún. Esa palabra, misericordia, es la palabra Gesed. Es una palabra que tiene una concepción, digamos, de misericordia, pero al mismo tiempo como de justicia. Es la justicia, es aquello que de alguna manera se debe hacer. Es un poco un aspecto, tiene un aspecto de misericordia, pero también tiene un aspecto de deber. Hoy los judíos, por ejemplo, llevando esta situación al extremo, si uno se va a Israel, se va a encontrar que hay un montón de tipo gavetas por todas las ciudades, especialmente las ciudades religiosas, y ellos hacen lo que se llama Gesed, justamente esta misma palabra, que es dejar como limosna, ¿no? Para la gente pobre. Entonces, esta palabra tiene, digamos, tres premisas: la premisa de fuerza, firmeza y amor. Básicamente tiene que ver con el concepto de hacer misericordia, pero como con una con una carga de deber, de firmeza y también de amor. Ahora, esta condescendencia es hacia un impío, es malinterpretada. Versículo 3. David envía a sus siervos, en el versículo 2, mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón. Versículo 3, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Bueno, esto es uno de los primeros indicios claros de que una persona está bajo la ira de Dios. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que vos estás bajo la ira de Dios o que alguien está bajo la ira de Dios? Que vos decís: esta persona seguro que va a terminar mal. Bueno, tienen que pasar dos cosas. La primera cosa que pasa es que esa persona es quitada providencialmente de la presencia de los hijos de Dios. Y lo segundo que ocurre, por ley de la conservación de la energía, algo tiene que pasar con la energía. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a pasar es que inmediatamente ese espacio que queda vacío se va a llenar con algo. Y generalmente, ¿con quién se llena? Con gente impía, con gente malvada, con gente que es capaz de explotar nuestras debilidades circunstanciales. Entonces, por ejemplo, vemos un rey joven que queda huérfano de su padre y empieza a estar rodeado de quién, de consejero. Entonces, obviamente, su inexperiencia por un lado y lo que se conoce como la falacia de autoridad, o digamos la experiencia de los consejeros, que tal vez podrían ser consejeros jóvenes, tal vez esos consejeros tipo los que aconsejaron a Salomón, ¿recuerdan? A veces puede ser que sean consejeros tal vez tan inexpertos como él, y ¿qué hacen? Lo guían a su propia destrucción. Esta situación yo la he visto muchísimas veces. Personas que de pronto terminan fuera de la comunión de los santos, terminan fuera de la comunión de los creyentes, ya sea por diferentes situaciones, ya sea porque son personas que ya están en edad de trabajar y se van de la casa de los padres, ya sea porque el padre de alguien se muda y esa persona queda sola, y una persona que ya vivía sola, pero de pronto no tiene más la influencia de sus padres, y esa persona inmediatamente empieza a estar rodeada de ¿quién? De impío, de degenerado, de borracho. Empiezan a estar rodeados de personas degeneradas, y ahí empieza obviamente la corrupción moral y la decadencia espiritual de la persona. En el versículo 3 vemos que la misericordia de Dios es rechazada. David envía a sus siervos para consolarlo, y esta situación es interpretada como una treta, como un truco para espiarlos y para finalmente destruirlos. ¿No ha enviado David sus siervos a ti para inspeccionar
para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla. Ahora, fíjense una cosa interesantísima. Lo que ellos finalmente temían, terminó ocurriendo. Lo que ellos quieren, ¿cuál era la guarda que te van a destruir? Le dice, ¿no? Nos van a destruir. Bueno, ¿qué terminó ocurriendo? Exactamente lo que temían. Ahora, ¿terminó ocurriendo por las causas que ellos pensaban? No, todo lo contrario. David tenía realmente intenciones verdaderas de hacer misericordia, consolar a esta persona. Ahora, ¿qué ocurre? Como no tiene la capacidad espiritual para darse cuenta porque es un hijo de Satanás, pero además de que está rodeado de impíos que lo están aconsejando para que él entonces está cayendo por su propio peso, digamos. No hay forma de que esta persona pueda cambiar de ángulo. Ahora, esto realmente tipifica lo que pasa en un mundo caído. En un mundo caído, como el mundo antiguo, se usaban justamente expresiones de bondad como una tapadera para traicionar, y este es el enfoque que ellos adoptan. Ahora, la verdad es que es lo mismo que pasa hoy en día con aquellas personas que también rechazan el Evangelio. Sienten que Dios quiere controlarlos, que el Evangelio los oprime, que Dios quiere arruinar la vida, que Dios los quiere limitar. Es decir, todo aquello que es evangélico, que es muy cristiano, todo aquello que tiene que ver con un compromiso real con Cristo, se siente como una limitación. Se siente como, a mí una vez me pasó con un grupo, un chico que era líder, cuando éramos jóvenes, cuando yo era estudiante, él agarró y me dijo, fuimos a visitar a un amigo que vivía en otra ciudad, lo fuimos a visitar juntos, y él era líder de jóvenes de su iglesia. Yo no era líder de jóvenes de nada, yo era un cristiano raso básicamente, pero que por la misericordia de ellos creo que sí tenía temor de Dios, y lo fuimos a visitar a otra ciudad, y resulta, yo llegué un día sábado, y resulta que el viernes a la noche habían ido a bailar, habían ido a una fiesta, habían tomado, habían estado con mujeres. Digamos, yo no creía que fuera tan buen cristiano, pero tampoco me imaginé que iba a ser tan impío, digamos, no me imaginaba eso. Y yo nuestro amigo, al que yo fui a visitar, yo fui a evangelizarlo. Y de hecho, terminamos en una iglesia evangélica, mejor de ese sábado a la tarde. El que era evangélico era mi peor enemigo. Éramos amigos todos, pero cuando yo me puse a querer evangelizarlo, a este chico que no era cristiano, se volvió mi peor enemigo. Y estábamos en un grupo de jóvenes sábado a la noche, y dice, yo no puedo creer que Joaquín otra vez nos metió en una iglesia. Dijo, así, no puedo creer que Joaquín otra vez nos metió en una iglesia. Al final, terminó la noche, y al otro día, cuando nos levantábamos, yo quiero tratar de hablar con este chico evangélico, y me agarra y me dice, ¿sabes lo que pasa? Dice, que yo en mi ciudad, yo no puedo hacer todo esto. Yo cuando aprovecho estos viajes, yo aprovecho para hacer lo que no puedo hacer cuando estoy en mi ciudad. Obviamente, todo esto, cuando me dice todo esto, obviamente, si bien no es una cosa que no me la puedo imaginar, pero obviamente que me parecía tan chocante, yo me sentía que estábamos parados cerca, pero estábamos tan lejos. Es decir, estábamos tan lejos como está lejos del cielo y del infierno. Estábamos tan cerca, pero al mismo tiempo estábamos tan lejos. Externamente nos veíamos muy parecidos. Si me preguntaban a mí el nombre de mi iglesia, yo podía decirlo. Si le preguntaban a él el nombre de su iglesia, también podía decir un nombre. Pero estábamos tan lejos como está lejos del cielo y del infierno. Estábamos tan lejos como está lejos una persona viva de una persona que está muerta. Él era una persona que estaba claramente rechazando la misericordia de Dios de la manera más espantosa y horrible. Ahora, eso es lo que, cuando yo hablaba con él, lo que yo sentía es que claramente el Evangelio lo limitaba. Ser evangélico, ser cristiano, le arruinaba la vida. No le permitía hacer lo que realmente él quería hacer. Y para mí era todo lo contrario. Para mí era lo mejor que me había pasado en mi vida. Yo no podía creer que Cristo me había salvado, habiendo sido yo un impío, un pecador, un perverso, un maldito y un malvado. Yo nunca había conocido el Evangelio, yo no realmente, es más, los evangélicos que yo conocía, la mayoría de todos, peores que yo. Entonces, encontrarme de verdad con Cristo, yo no lo podía creer. Y a él, encontrarse con Cristo, él no lo podía querer tampoco, él realmente no lo quería creer. Y entregué que yo no había mucha diferencia, la única diferencia era que la gracia del Señor Jesucristo había abierto mis ojos, y que yo me había dado cuenta de lo miserable que él era, y él todavía no.
Y yo veía la vida cristiana como la libertad, y él la veía como una cárcel, como una cosa que no le dejaba hacer lo que él quería. Él veía a Cristo como alguien terrible, a Dios como un tirano. No le gustaba que hablen de la ley, de la justicia, de santidad, le parecía una cosa horrible, horrible. De hecho, cuando estábamos yendo en el auto con mi amigo, yo estaba atrás, el chico que no es creyente iba manejando al lado, era el compañero nuestro, y el otro cristiano iba adelante. Íbamos en el auto y yo estaba queriendo predicarle el Evangelio, y le estaba hablando, le empecé a hablar del pecado, le empecé a hablar de la ira del Señor, y el chico, obviamente católico, me iba escuchando y se iba preocupando. En la medida que iban pasando los kilómetros, se iba preocupando por lo que estaba escuchando, se iba preocupando. Y agarra y en un momento me pregunta y me dice, Joaquín, me dice, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes creen y lo que nosotros creemos? Porque yo entiendo lo que vos estás diciendo, pero es como que yo no lo vivo de esa manera. Yo entiendo que eso es pecado, yo sé que eso está mal, me dice, aunque no era cristiano, pero obviamente como escuchó la ley de Dios, sabía que estaba mal. Yo sé que está mal, dice, pero yo como que no siento esa culpa, no siento ese temor, digamos, que vos sentís. Y el otro que estaba al lado le dice, es medio lo mismo, le dice, no lo escuché, le decía así como diciendo, somos medio lo mismo, no lo escuché, le decía. Se dedicó a tratar de que no le, a tratar de decir, como el chico quería tenerlo abierto en los oídos, él agarraba, venido por Satanás, a tratar de que no me escuche. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial? Mateo 25, 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, el hombre que había recibido un solo talento de la palabra de Cristo tiene una visión de Dios de que Dios es duro, de que Dios va a cegar donde no sembró, es decir, tiene una visión negativa de Dios. Tiene una visión negativa de Dios. Y esto es lo que ocurrió con Hanún. Él ve esta acto de misericordia y desconfía y tiene una visión negativa de David y ya lo acusa, debe ser un traidor seguramente que realmente me quiere destruir. Una visión negativa. En el versículo 4 vemos esto, que las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Versículo 4, entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Esto fue una cosa terrible. Si uno mira a los árabes hoy en día, los relatos de los misioneros cristianos de hoy, por ejemplo, cuentan de que cuando un árabe se vuelve más religioso, se va dejando más la barba. La barba, en el mundo oriental, antiguo especialmente, actualmente también, era un sinónimo de virilidad, era un sinónimo de fuerza, era un sinónimo de poder. Entonces, de alguna manera, que alguien te rape la barba por la mitad, de esta manera, y que te desvista, te descubra tu desnudez, te larga desnudo, es un sinónimo de vergüenza horrible, total. También, incluso, por ejemplo, en Levítico 19, 27, es una forma también de corromper la ley de Dios, de hacer impuro ceremonialmente a una persona. Levítico 19, 27 dice, no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba, porque era común hacer distintos tipos de ¿cómo se le dice? De actos rituales de adoración pagana, donde la gente se hacía distintos tipos de marcas en la piel, se daba distintas formas a sus barbas. Entonces, raparle la barba a una persona, a un judío, era un doble perjuicio, porque lo estás humillando por un lado y además por otro lado porque lo estás haciendo romper la ley del Señor. Entonces, también otro concepto negativo que había en esa época es que tener la cara perfectamente rapada era algo típico de los esclavos. Entonces, si estaba mal, por donde lo mire, digamos. Es decir, todo lo que la cultura te puede decir que está mal, era eso. Todo lo que la religión te puede mostrar que está mal, exactamente era eso. Una gran ofensa. Entonces, lo largan de esa manera, la misericordia de Dios es rechazada y obviamente que se desata la guerra. Eso va del versículo 6 al 14. Aquí tenemos la segunda división de mi texto del día de hoy. Estos amonitas eran descendientes de Lot, es decir, están medio emparentados con los judíos, con los israelitas. Pero básicamente nos muestra esto.
La gente que rechaza el Evangelio de Cristo, de la misma manera que los amonitas rechazaron la misericordia de David, lo hacen porque desconfían de Dios, porque sienten que de alguna manera eso puede ser una limitación, un problema. Sienten que hay algo malo detrás de eso. Es decir, Él no está teniendo en cuenta lo que yo realmente quiero, lo que yo realmente necesito. Yo tengo planes para mi propia vida y esto del Evangelio no me viene tan bien, porque yo tenía pensado otra cosa. Bueno, ese rechazo que parece inocente realmente te constituye el enemigo de Dios. Cristo, el Señor, dijo que hay solo dos tipos de personas en el mundo. Hay dos tipos de personas en el mundo. Dice, el que conmigo no junta, desparrama. Y el que no es conmigo, es contra mí. Es decir, que una persona dice, no, ¿qué pasa? Yo esas cosas de la religión, ¿viste? Yo trato de respetar a todo el mundo. Cuando dice, no, yo trato de respetar a todo el mundo, ¿viste? Para mí los musulmanes, los judíos, los cristianos, son todos lo mismo, ¿viste? Yo trato de respetar. Bueno, en cierta forma eso tiene un aspecto positivo, pero no, para con su conducta social, lo cual está bastante bien eso. Ahora tiene un efecto muy negativo para con su propia persona, porque esa persona que dice yo no quiero saber nada con Dios, realmente está en contra de Dios. O sea, eso tenganlo en cuenta muy claro, amados. Nadie jamás que diga yo por ahora no con Cristo, yo por ahora no con Dios, esa persona no está siendo neutral hacia Dios. Esa persona quiere vivir y morir como un enemigo de Dios, y morirá como un enemigo de Dios, por supuesto, con todas las consecuencias que eso tiene. En el versículo 6 vemos el fruto de este rechazo, que básicamente empiezan a tomar la iniciativa los impíos. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20.000 hombres de a pie, del rey de Macá, 1.000 hombres, y de Isto, 12.000 hombres. Es decir, se armaron hasta los dientes para atacar a Israel. Es una cosa increíble, ¿no? Le vas a predicar el Evangelio, le vas a llevar la misericordia y se te da vuelta, digamos. Entonces vemos justamente esto, amados hermanos. Siempre el Evangelio lo que va a hacer es sacar a la luz lo que de verdad hay en el corazón de la persona. Es decir, cuando una persona lo expones al Evangelio, lo que va a salir a la luz es lo que exactamente hay, porque el Evangelio justamente lo que hace es revelar la conciencia de la persona y poner las obras afuera. Lo que estaba en el corazón sale afuera. Entonces se junta un ejército con una rapidez increíble, lo cual también nos hace pensar que probablemente ya había alguna especie de sospecha previa de esta situación. Ya había una especie de, es decir, ya había algo que se estaba cocinando, digamos, y este acto de misericordia de David lo sacó afuera, porque esto ocurre con una rapidez sorprendente. Desde el versículo 7 al versículo 10, dentro de nuestra segunda división, vemos justamente que aparece un siervo de David fundamental que se llama Joab. Cuando oyó David esto, envió a Joab, los judíos le van a decir Joab. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Esto es maravilloso, ¿no? Dios siempre tiene un ejército de valientes. El Señor siempre tiene a alguien en su ejército listo para salir. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba y Rehob, de Isto y de Macá estaban aparte en el campo. Es decir, están teniendo una especie de emboscada tipo pinza, digamos, ¿no? Tipo pinza, y de alguna manera para rodear a los israelitas cuando sea el momento determinado. Vemos desde el versículo 11 al versículo 12 una expresión que nos va a mostrar cuál es el carácter de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente que lleva el Evangelio. Versículo 11 y 12 dice, y dijo, lo ven en entero, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Isto y de Macá estaban aparte en el campo. Viendo esto, Joab, que se presentaba a la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano
y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, y acá está por así decirlo, la conclusión teológica de Joab, este hombre que es enviado por el rey para combatir a los enemigos. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Entonces esto nos muestra, amados hermanos, también cuál es el mundo en el cual estamos viviendo. Los hijos del Señor que tienen que llevar el Evangelio, vemos tres actitudes de Joab. Por un lado, él no es cobarde. Él no es cobarde. Por otro lado, vemos que es una persona que es diligente en aquello que le fue encomendado hacer. No todos son guerreros, no todos son reyes, no todos son escribas. Cada uno es diligente en lo que Dios le ha dado, con los dones y con las circunstancias que Dios le ha permitido. Y tercero, él entiende bien cuál es el trasfondo de la cosa, qué se está peleando acá. Esto es una batalla contra el reino de las tinieblas, esto es una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Belial, entre Dios y Satanás. Entonces, al tener eso en cuenta, lo que él separa de manera correcta, y él dice, bueno, yo las circunstancias no las puedo cambiar, pero tengo una responsabilidad que se me ha encomendado, punto número 1, y punto número 2, hago lo que está a mi alcance y confío en el Señor. Vemos la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. ¿Qué debe hacer un creyente que está peleando la buena batalla, que está luchando una vida por predicar el Evangelio y por vivir de manera digna delante del Señor? Saber que Dios te ha encomendado hacerlo, que no tenés alternativa, que no tenés opción y que debes hacerte cargo de lo que ser un cristiano significa. ¿Y qué es lo que debe hacer un cristiano? Bueno, tenés que hacer lo que está a tu alcance. No tenés que hacer cosas increíbles y extraordinarias. Probablemente estarás en una franca desventaja, sí, porque así siempre fue con el cristianismo. El cristianismo verdadero siempre estuvo en franca desventaja. De eso se trata ser cristiano. Ser odiado, ser aborrecido, estar en desventaja numérica, tener limitaciones frente a tus enemigos. Eso significa ser un cristiano verdadero. ¿Sí? Número 1. Número 2, aquellas cosas que Dios te ha dado, que están a tu alcance, son las que necesitas y no más que eso. Y número 3, muy importante, debes ser responsable en lo que Dios te ha dado. Es decir, confiando en Él. Como decir, bueno, no sé exactamente cómo va a salir esto, pero yo sé lo que tengo que hacer y sé quién me ha enviado. Y de eso se trata la vida cristiana. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Hacer fielmente lo que está a tu alcance de manera honesta y digna. Y número 2, confiando que el Señor es tu juez. Y si las cosas no salen como esperás, bueno, sabés cómo tenés que actuar. Bueno, si venzo yo, me ayudás vos. Si vence el otro, yo te ayudo a vos. Hay una responsabilidad cristiana. Pero más que eso no se puede hacer. Entonces el creyente verdadero, ¿cómo hace para vivir la vida cristiana? Confiando y esperando en el Señor y siendo responsable y diligente en lo que se le ha encomendado. Nada más que eso, pero nada menos que eso. Nada más que eso, pero nada menos que eso. El apóstol Pablo presenta la vida cristiana como una batalla militar. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El cristiano tiene todo tipo de batallas contra la propia carne, contra Satanás y contra el mundo. Y bueno, dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vencer todas esas tendencias malditas y malvadas que todavía persisten en mí? Hacer morir, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. O sea que se puede. Punto número 1, que tenemos que saber. La vida cristiana se puede vivir, se puede. ¿Y qué es lo que debe hacer un cristiano? Debe hacer morir los deseos de la carne. Lo terrenal en vosotros. O sea que también dice que hay algo terrenal en nosotros y que debemos hacerlo morir. Debemos batallar contra eso. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, Romanos 8, 12, 13 dice, así que hermanos, deudores somos, no la carne,
para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Entonces, ¿cómo se hace morir lo terrenal que está en nosotros? ¿Cómo se hace? Bueno, por medio de andar en el Espíritu. Y bueno, ¿cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo se hace? Bueno, a través de los medios de gracia ordinarios que Dios nos ha dado. La oración, la palabra de Dios y la comunión entre los santos. Son los tres medios que Dios ha dado ¿para qué? Para andar en el Espíritu. Si andás en eso, andás en el Espíritu. Y si andás en el Espíritu, vas a hacer morir los deseos de la carne. ¿Sí? Bueno, pero yo todavía persisten en mí los deseos de la carne. Tenés que hacerlos morir. ¿Y cómo? Bueno, no dejes la oración, no dejes de estudiar la palabra de Dios, meditarla, no dejes de memorizarla, no dejes de evangelizar y predicar el Evangelio, porque si no predicás el Evangelio vos, alguien te lo va a predicar a vos. Si vos no le predicás el Evangelio al otro, el otro te lo va a predicar a vos. Y no te va a predicar el verdadero Evangelio. Te va a persuadir de que su vida impía, inmunda, degenerada, maldita, malvada, es mejor que ser un cristiano. Y no es mejor ser un malvado, un hijo de Satanás, que ser un cristiano. Ser un cristiano es lo mejor que le puede pasar a una persona. Y ser un hijo de Satanás es lo peor que le puede pasar. Desde el versículo 13 al 14 vemos, finalmente, y voy terminando, 13-14. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Es decir, perdieron la primera batalla, pero se vuelven a armar. En esta segunda batalla, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y uno diría, bueno, de eso se trata también la vida cristiana, es una batalla constante. Uno puede tener una victoria hoy, pero debe prepararse para la victoria de mañana, debe prepararse para predicar el Evangelio mañana. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, versículo 17, y pasando el Jordán vino a Elem. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, pelearon contra él, mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo, y dio también a Sobac, general del ejército. Yo en esto, esta pequeña historia, justamente lo que veo aquí, o lo que puedo ver en esto, es que finalmente David va a venir. Finalmente el segundo, es decir, estas batallas se pelearán y la iglesia del Señor va a prevalecer, pero un día, cuando los enemigos del Señor se sigan reuniendo, David va a regresar por segunda vez. El verdadero David, que es nuestro Señor Jesucristo, va a regresar y ya no los va a vencer solamente, sino que los va a matar. Los va a matar y va a ser una gran matanza, como esta cantidad de personas que mató David, una gran matanza. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Adad-Ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Finalmente va a haber una batalla definitiva en la cual ya no va a mandar David a Joab, ya no va a mandar a sus siervos, va a venir él. Va a venir él y en ese momento se va a terminar absolutamente todo. Todos los traidores, los enemigos, van a ser todos ejecutados y llevados a su condenación final. Por último, 2 de Samuel 10, entonces, es un espejo del Evangelio. Cristo, como David, se va a acercar con consuelo a cada uno de ustedes y va a ofrecer paz. Él extiende misericordia, Él te invita a ser su amigo. Pero si desprecias esa misericordia, estás insultando al Rey. Y el Rey va a volver y va a hacer justicia contra vos. Es la peor decisión que puede tomar un ser humano, desconfiar de Cristo, desconfiar del Señor, rechazar a Dios es lo peor que se puede hacer. Es la peor tragedia, interpretar la gracia de Dios como una amenaza. Y el error fatal es pensar que vas a poder evitar resistir al Rey cuando Él vuelva. La misericordia que hoy rechazás va a ser el juicio que mañana no vas a poder evitar. Por último, voy a leer justamente Mateo 24, 30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a todos sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Más o menos en el año 2022 me llegó un correo de la facultad. Me llegó un correo de la facultad. Era un correo en el cual se hacía, yo había terminado en 2017, terminé el cursado, y era un correo en el cual era un correo fúnebre en el cual la facultad lamentaba la muerte de un estudiante de ingeniería de sistemas, y decía un montón de cosas. Decía que es una gran tristeza para nuestra casa, que un estudiante, una persona excepcional, tenía toda una vida por delante. Decía así, tenía toda una vida por delante, un montón de cosas. Sus amigos y toda la familia universitaria lo vamos a extrañar. Yo a ese chico lo conocía en 2020, lo conocía porque en 2016, más o menos, 2017, cuando habíamos empezado nuestra facultad con un grupo de cristianos a predicar el Evangelio, él estaba en otra mesa. Cada uno en el hall de la facultad teníamos una mesa. Entonces nosotros estábamos con nuestra mesita, los evangélicos, predicando el Evangelio a todos los estudiantes, y él estaba en otra mesa de un partido político que se llamaba, un partido político de extrema izquierda, de color verde, me acuerdo que eran las banderas de ellos. Y recuerdo que una vez fui y le prediqué el Evangelio a él y a todos los que estaban en la mesa, y lo que hicieron básicamente fue burlarse de mí. Me vieron como un imbécil, como una persona, como un pobre tipo. Mirá, pobre tipo, ¿no? Pobre tipo, la religión le comió la cabeza. Pobre tipo. Se está tomando una vallaspirina metafísica para soportar la terrible realidad. Y él y todo ese grupo de gente, que obviamente, antes de que yo me acerque a predicar el Evangelio, por supuesto que ya me miraban con desdén, digamos. Les parecía que era una persona insoportable, porque poníamos carteles con versículos bíblicos, y yo les parecía un personaje insoportable, digamos, a él y a toda esa gente. Y antes de que yo me manifestara públicamente como cristiano, estaba todo bien con todo ello. Pero cuando empezaron a ver que yo me convertí en cristiano, de que empecé a poner un cartelito, pancartas en la facultad, una mesa para predicar el Evangelio, y me paraba en la puerta de salida y le predicaba a profesores, a la gente del centro de estudiantes, a compañeros míos. No solo yo, sino un ejército de valientes que estaba conmigo predicando. No dejé de estudiar, no dejé de trabajar, hacía lo que tenía que hacer, porque tampoco podía dar un mal testimonio, pero teníamos que predicar el Evangelio. Y cada persona que salía por esa puerta le dábamos un folletito y le predicábamos el Evangelio. Y me acuerdo que él y su hermana, que también estaba en la agrupación, prácticamente se me burlaron cuando yo me acerqué a hablarles, y de todas maneras les hablé, pero finalmente me fui, digamos. Me trataron de avergonzar, pero yo no me voy a avergonzar del Evangelio y no me puedo dejar avergonzar por esta persona. Pasaron los años, obviamente, yo terminé, no fui más a la facultad, obviamente terminé de cursar la carrera. Y en 2022, cuando entro a ver la noticia, veo que iban por la ruta 18, eran varios hermanos, y el que iba manejando era él. Y finalmente termina muriendo él con varias personas más en ese accidente. Y cuando uno leía, decía que era una buena persona, que yo no creo que haya sido una mala persona, pero decían, tenía toda la vida por delante. Y yo pensaba eso y digo, no, el decreto de Dios determinó que él no tenía toda la vida por delante. El decreto de Dios, la ley de la naturaleza decía que él tenía toda la vida por delante, pero el decreto de Dios fijó el año 2022 como su último año aquí. Es decir, el decreto divino fijó el año 2022 como su último año en esta tierra. Él lo que hizo fue burlarse. Cuando uno entré a sus redes sociales para ver si tal vez había aceptado el Evangelio, y para mi tristeza me di cuenta que no había aceptado el Evangelio, porque por las fotos que subía, por toda la basura en la que se alegraba, y ponía abajo así cosas así como diciendo, disfrutando de la vida, dice. Disfrutando de la vida. Y ahora está bajo la ira del Señor. Ahora él está bajo la ira del Señor. Él en su momento se burló de todas las personas que se acercaron a hablar, yo calculo que no había sido la única. Le pareció que era un imbécil, le pareció que yo era alguien digno, y yo y los que le predicamos.
que eran personas dignas de misericordia y de lástima, gente de la que había que burlarse. ¿Sí? Pero el Señor le extendió la misericordia, estoy seguro que hasta los últimos días. Yo sé que el Señor en su tiempo me utilizó a mí, pero no sé cuántas otras personas me lo han utilizado. Entonces, amados, no desprecien el consejo del Señor y no piensen que hay una ley por encima de la ley del Señor. La ley de la naturaleza está por debajo de la ley del Señor. Y todas las demás leyes están debajo de la ley del Señor. ¿Sí? Todas las historias que están por cambiar empiezan como empieza este texto. Dice, aconteció que un día. Aconteció que un día y todo volvió a ser distinto. Y generalmente la gente que rechaza la misericordia de Dios va a sufrir aquello que teme. ¿Qué es lo que temían los amonitas? La destrucción de sus hijas. Bueno, eso es exactamente lo que vivieron. ¿Sí? Según de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sí? Hay que recibir el amor de la verdad para ser salvos. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre. Te damos gracias por este día, por tu palabra. Ciertamente, al encontrar este texto, puedo ver la miseria de aquellos que han rechazado la misericordia. En su tiempo, era un rey que se llamaba Hanún, pero a lo largo de los siglos ha habido muchos reyes, muchos pobres, muchos ignorantes, muchos sabios, personas de toda clase que se han comportado como él, rechazando tu misericordia y finalmente recibiendo lo que temían que les ocurriera. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje pueda hacer reflexionar y también podamos, aquellos que hemos llevado alguna vez tu palabra, podamos seguir siendo fieles en hacerlo hoy. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.